Y llegamos a nuestro bloque de entrevistas. Como cada semana tenemos nuestros invitados especiales y el día de hoy a nuestra invitada ustedes ya la conocen porque nos ha estado acompañando por algunas semanas en la co-conducción de nuestro programa. Yo la conozco desde que estaba así de chiquitita, canta muy bonito, conozco sus inicios, he sido testigo de ello y bueno, el día de hoy nos acompaña Carito Collazos, que no viene sola, viene muy bien acompañada por su esposo Oscar Quenta. ¿Cómo están? Bienvenidos, Carito, bienvenida. Muchas gracias, Betsabe, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa Nuestras Raíces y también saludar a todo el público conectado que está en estos momentos viendo esta hermosa entrevista. Oscar, bienvenido. Hola Betsabe, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estamos listos juntos con la guitarrita para acompañar a Carito. Y no solamente para acompañar, pues vamos a conversar claro que también. sí, de todas maneras. A ti también te vamos a preguntar, tú no te salvas hoy día. Con gusto, con gusto. Estaré dispuesto a responder todas tus preguntas. Bueno, primero agradecerles a los dos por acompañarlos el día de hoy. Como decíamos hace un instante, yo personalmente te tengo un cariño muy especial, no Gracias. Solamente a ti, a toda tu familia, por el tiempo que nos conocemos, ¿no? Nos conocemos tantos años, hemos compartido tantas cosas que realmente eso nos hace prácticamente familia. Sí, bueno, tantísimos años desde que me has conocido, desde mis inicios, desde muy niña. Y bueno, pues gracias a ti y siempre en cada entrevista que me han hecho, en cada programa, yo siempre te he mencionado como parte de mis inicios en mi carrera artística, ¿no? Empezando desde el vestuario, desde la oportunidad que también me dieron para poderme presentar ¿Cómo en no programas. recordar, ¿no? Sí. Aquellas épocas, aquellos años, con los vestuarios que tenías que ponerte para tus primeras presentaciones. Y bueno, pues ahí estábamos todos apoyando, ¿no? Apoyando Sí. esos inicios. ¿Cuánto tiempo ya pasó de esto? ¿Ya? ¿Cuántos años habrá pasado? Bueno, me conociste a los 10 años, 11 Más o años, menos, más o ¿no? menos, sí. Y fue quien me dio el primer vestuario para poderme presentar en un programa de televisión. Y me acuerdo aún el color de la pollera celeste con bordado amarillo y mi blusa rosa. Ajá, Ah, sí, y mi la blusa rosada. rosadita. Sí, me acuerdo. Ese fue mi primer vestuario para poderme Ajá. presentar. ¿Y cuántos años ya tienes cantando? ¿Has hecho una contabilidad de eso? Sí, ya son 23 años. 23 ya años. de carrera artística. 23 años ininterrumpidos, o en algún momento lo dudaste, pensaste, no, ya no quiero cantar. Fue ese momento de pensar que ya no quiero cantar duró poco, Ah, ya. te diré, porque en el tiempo de colegio pues sabes que los amigos más están Sí, en las sí, fiestas. Yo desde muy niña me inicié y casi todos los fines de semana había presentación y no había un tiempo para mí como para salir con los amigos o no de colegio como ellos lo hacían. Entonces en algún momento dije, ¿por qué yo no hago eso y mis amigos sí? Ajá. Y le dije a mi papá, pues papá, ya no quiero cantar. Entonces mi papá dijo, no hijita, tú empezaste y lo tienes que terminar, tienes que seguir ese camino, pero fue muy poco ese momento de pensar y decir no quiero cantar. Así que no Claro. hubo ese, como dices, interrumpido, nada que ver, así, de corrido, corrido fue mi carrera artística. Y Oscar, cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, yo me inicié a la edad de 12 años. La verdad no vengo de familia de músicos como tiene Carito la suerte, Ajá. ¿no? Y ella, su hermano. Pero conocí a maestros como Teodoro Gamboa, Manuel Chaprado, Daniel Quiruguayo. ¿Qué También más, he estudiado guitarra clásica con Oscar Zamora. Y bueno, sigo aprendiendo hasta el día de hoy. En esto de la música guaracina, por ejemplo, soy totalmente nuevo en esto, pero vengo aprendiendo gracias a Carito, a su papá, Claudio Collazos. Y bueno, sigo en ello. Pero ahora que te vamos a escuchar tocando música en cachina, puede que nos animemos a adoptarte, pues, ¿no? Vamos a analizar la situación. Eso espero. Vamos a analizarlo todavía. Vamos con la parte musical, ¿les parece? Empezamos Claro. con la música. Sí, ¿Qué nos van a dedicar ahora? Este hermoso tema titulado Linda Guaracina es un tema pues de antaño y con todo cariño les dedicamos este hermoso tema, Linda Guaracina. Linda Guaracina, entonces, Carito Collazos con el acompañamiento de Oscar Quenta aquí en Nuestras Raíces.
llorar. Dime si me quieres, dime la verdad, no me hagas sufrir. Si el hombre pudiera sus penas llorar de tanto sufrir, tal vez aumentarían las aguas del mar de tanto llorar. Tal vez aumentarían las aguas del mar de tanto llorar. Recuerdo ya panimautenmi anillo ya takoy kuyaraga kajian tare de rique kuya hasta peca china pade dunjo. Recuerdo ya panimautenmi anillo ya takoy kuyaraga kajian tare de rique kuya hasta peca china pade dunjo. Eso. Es. Turitito Ancash. Te recuerdo ya panimautenmi anillo ya takoy kuyaraga kajian tare de rique kuya hasta peca china pade dunjo. Te recuerdo ya panimautenmi anillo ya takoy kuyaraga kajian tare de rique kuya hasta peca china pade dunjo.